Reveladas las 4 emociones sobrenaturales que transformarán tu alma en 40 días, milagros sagrados. La luna llena brillaba en San Miguel, y la noche parecía estar cargada de promesas. Javier, un hombre conocido y querido, se encontraba atrapado entre los ecos del pasado y la oscuridad del presente. Desde la muerte de su madre, su fe se había desvanecido como el sol detrás de las montañas sagradas que rodeaban el pueblo. Ya no asistía a la iglesia, un lugar que antes le ofrecía consuelo y comunidad. Ahora, solo sentía un vacío. Esa noche, la tristeza lo empujó a reunir a algunos amigos para orar, aunque no sabía si su alma podía ser salvada. Mientras se preparaban, enormes nubes comenzaron a cubrir el cielo. Era como si la naturaleza misma reflejara su tormento. Entonces, recibió una llamada del médico. Javier, tu situación es crítica, dijo el doctor con una voz que sonaba lejana. La enfermedad lo envolvía con fuerza, y ni siquiera los médicos podían explicarla. En ese oscuro momento, sintió una profunda desesperación. Fue entonces que don Felipe, un anciano pastor de la comunidad, se acercó con su mirada serena. Hermano, la fe puede mover montañas. Hay milagros a nuestro alrededor, le dijo, y así comenzó a relatar historias sobre sanaciones que transformaban vidas en San Miguel. Javier, escéptico pero intrigado, se preguntaba si todo eso era posible. ¿Puede la esperanza ser real?, pensó. A medida que pasaron los días, Javier comenzó a orar más profundo. La noche se convertía en un refugio sagrado donde sus lágrimas caían como una lluvia de clamor. En esos momentos de intimidad divina, notó cómo la comunidad se unía en torno a él, compartiendo palabras de aliento. Un anciano en la plaza le sonrió y le dijo que su madre estaba orando por él desde el cielo. Esas pequeñas señales empezaron a abrir una rendija en su corazón. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. Mientras la angustia se hacía más intensa, un día Javier se encontró frente a un árbol, caído por la tormenta de esa semana. En ese instante, sintió una fuerte brisa que le hablaba al corazón, casi como un abrazo del cielo. En medio de su dolor, recordó las palabras de don Felipe: no temas, porque yo estoy contigo. Entonces, comenzó a aceptar que la transformación no era solo una posibilidad, sino una realidad que podría estar a su alcance. Javier cerró los ojos, y ante él se presentaron vívidas imágenes de milagros. Un niño sanado en la iglesia, un matrimonio restaurado y, sobre todo, un perdido que regresó a la familia. ¿Sería él el próximo en experimentar la gracia divina? Con cada día que pasaba, sentía el fuego de la fe avivarse en su interior. Pero la prueba final aún estaba por llegar, y el clímax de esta lucha interna lo llevaría a enfrentar su mayor miedo. ¿Lograría finalmente abrirse a las 4 emociones sobrenaturales que transformarían su alma? El misterio de su destino le esperaba en la próxima esquina del camino. El amanecer rompía con suaves matices dorados, y Javier se encontró de pie en el umbral de su hogar, con la brisa fresca acariciando su rostro. La mañana brillaba con promesas de renovación. Había decidido salir a caminar, un acto que en su vida anterior solía hacer con frecuencia, pero que se había perdido entre las sombras del dolor. Mientras avanzaba, cada paso se sentía más ligero, como si cada paso se llevara un pedazo de su tristeza. El pueblo estaba despertando. Las risas de los niños jugando en la plaza resonaban como música en sus oídos. Javier detuvo su mirada en el lugar donde el salón de la iglesia se alzaba ante él, un faro de luz en medio de la penumbra de su alma.
Recordó el eco de los cánticos que allí se escuchaban, el calor de la comunidad que se abrazaba en momentos de adoración. Qué lejos parecía eso. Sin embargo, el fuego de la esperanza empezaba a despertar dentro de él. Mientras caminaba entre los rostros familiares, notó que las miradas se posaban en él de manera diferente. Había compasión en sus ojos, pero también algo más. Esperanza. Javier sintió que su corazón latía con fuerza. Era como si la vida alrededor de él le invitara a ser parte de algo más grande. Todo lo que don Felipe había compartido resonaba en su mente. La fe mueve montañas, se repetía. Decidió regresar a la plaza, donde había un grupo cocinando para la fiesta del pueblo. El aroma de los tamales cocinándose llenaba el aire de un calor reconfortante. Conversaciones amenas llenaban el espacio, y poco a poco, se sintió atraído a unirse a ellos. Javier, lo saludaron amistosamente. La calidez del abrazo de sus amigos lo envolvió, y una chispa de alegría iluminó su desánimo. Compartieron risas y anécdotas, y mientras miraba a su alrededor, se dio cuenta de que no estaba solo. Esa comunidad lo sostenía. Al final de la comida, un niño se le acercó con un puñado de flores silvestres, como si fuera un regalo del cielo. El pequeño le dijo con una sonrisa pura: «Toma, son para ti. Te quiero ver sonreír». Javier sintió que una ola de gratitud lo inundaba. En esos momentos, comprendió algo importante: la bondad y el amor existen, incluso en tiempos de oscuridad. Sin embargo, la pequeña luz que irradiaba su corazón no pasó desapercibida por la enfermedad que aún acechaba en secreto. Una sensación de ansiedad lo invadió al recordar que aún no estaba completamente libre de su carga. Esa noche, cuando la luna volvió a brillar sobre San Miguel, recordó las historias de milagros que había escuchado. Aunque el miedo deseaba adueñarse de él, decidió que iba a dejar de huir. Necesitaba asomarse a las emociones sobrenaturales que don Felipe había mencionado. Javier cerró los ojos nuevamente. En su mente, se proyectaban imágenes de amor desbordante, perdón sincero y gratitud genuina. Sabía que debía enfrentarse a su mayor miedo, el rechazo. Pero, ¿y si esas emociones eran la clave para liberarse de las cadenas que lo ataban? El eco de la conversación con don Felipe resonó en él, y una pregunta atravesó su ser: ¿qué pasaría si al abrir su corazón, el milagro que tanto anhelaba se desatara? El viento sopló más fuerte, como un susurro divino que lo instaba a avanzar. Era momento de abrazar el misterio de lo que vendría. ¿Lograría abrirse a esas emociones y reclamar la vida que siempre había querido? Así, con el alma al borde de un despertar, se preparaba para el siguiente paso en su viaje. La pregunta en su corazón lo acompañaría: ¿estaba realmente listo para alcanzar la transformación que su espíritu anhelaba? La luna brillaba aún más intensa esa noche, y con ella, la promesa de lo desconocido. Javier se despertó esa mañana con una sensación electrizante en su pecho. Había decidido que no se dejaría vencer por el miedo. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, llenando su habitación con un brillo cálido que parecía animarlo a poner un pie delante del otro. La promesa de aquel día resonaba en su interior, como un llamado a danzar con la vida. Mientras se duchaba, recordó las palabras de don Felipe sobre las 4 emociones sobrenaturales que podían cambiar su vida. Se preguntó cuán profundo podría ser su impacto. ¿Sería posible que todo esto fuera real?, reflexionó mientras el agua corría. Decidido, pensó: hoy voy a enfrentar cada emoción que viene de lo alto. Con una resolución renovada, salió de casa y se encontró de nuevo en la plaza. Todo parecía vibrar con energía. Los rostros de sus vecinos brillaban como estrellas, llenos de vida y esperanza. Los niños corrían y reían, llenando el aire de risas que iluminaban aún más su corazón. De repente, lo vio. Un anciano sentado en un banco, solo, con una mirada perdida en el horizonte. Javier sintió que había una conexión inexplicable entre ellos. Se acercó, sintiendo el primer impulso de la compasión brotar desde su interior.
Las palabras de don Felipe resonaban en su mente, la empatía es el primer paso hacia la transformación. Hola, amigo. ¿Te gustaría conversar un rato?, preguntó Javier, con una suavidad que incluso le sorprendió. El anciano levantó la vista y, por un instante, sus ojos se encontraron. Dentro de ellos, Javier vio una tristeza profunda. Pero a medida que el viejo comenzó a hablar, una chispa de esperanza se encendió. Compartieron historias de pérdidas y sueños olvidados. Javier sintió que, mientras escuchaba, su propio corazón se llenaba de ese amor desbordante del que había hablado don Felipe. El anciano no solo compartía su dolor, sino también su luz. Al alejarse, Javier se dio cuenta de que había experimentado el poder de la compasión. Era una emoción que purificaba. Con cada paso que daba, su corazón se sentía más ligero, como si las cadenas de su pasado se desvanecieran poco a poco. Con los ecos de esa primera emoción aún vibrando en su ser, Javier decidió buscar la segunda, el perdón. Se dirigió al taller de la señora Marta, una mujer mayor que había sido muy dura con él en el pasado. Cuando cruzó la puerta, sus manos temblaban, pero su determinación lo llevaba adelante. Marta, podemos hablar, dijo, buscando su mirada con sinceridad. La señora Marta lo miró sorprendida, pero asintió. En ese instante, las palabras fluyeron. Javier le habló de las antiguas heridas que ambos llevaban, de resentimientos que habían hecho tanto daño, hasta que el perdón empezó a descender como una suave lluvia. También se prometieron un mejor futuro, tal vez como dos almas sanadas que podrían seguir adelante. Con el alma más ligera y renovada, Javier se sintió fuerte. La gratitud se instaló en su corazón, y él supo que estaba en el camino correcto. Era como si brisa de Espíritu Santo lo envolviera, invitándolo a experimentar el último de esos regalos, el amor. Antes de regresar a casa, decidió visitar la iglesia. Sabía que era allí donde el amor se manifestaba con más claridad. Con cada paso, sintió un cosquilleo crecer en su interior. Allí estaban sus amigos cantando, riendo y compartiendo. La energía del lugar lo recibió como un abrazo cálido. Mientras se unía al canto, una pregunta se asomó en su corazón. ¿Qué sucedería si estas emociones de amor, compasión, perdón y gratitud son solo el inicio de algo más grande? En ese instante de revelación, un viento suave sopló a través de las puertas de la iglesia. Javier miró hacia arriba. El momento de la intervención divina estaba cerca, pero aún quedaba algo por descubrir. ¿Cuál sería la última emoción que cambiaría su vida para siempre? Así, con su espíritu renovado, se preparaba para la próxima etapa de su viaje transformacional, donde la fe lo conduciría a un milagro sagrado. La luna aún brillaba en el cielo, testigo silencioso de que lo mejor estaba por venir. Javier sintió que el viento que entraba por las puertas de la iglesia acariciaba su rostro como un bálsamo divino. Era un recordatorio palpable de que lo sagrado lo rodeaba y que, de una manera profunda, estaba a punto de conectar con la esencia de algo grande. A medida que el coro cerraba su canto, la atmósfera se tornó cargada de una expectación electrizante. La fe de todos presentes parecía fluir como un río de esperanza. Mientras miraba a su alrededor, sus ojos se encontraron con los de Ana, una mujer de fe inquebrantable. Ella estaba allí, en la misma congregación, con una sonrisa que desbordaba amor. Su mirada reflejaba una historia propia de superación y de encuentro con Dios. Javier sentía que la vida de Ana, con sus altibajos, estaba tejiendo un relato que resonaba en su corazón. ¿Qué emoción será la que nos ilumine?, se preguntó Javier. El eco de una nueva posibilidad lo llenó de una profunda curiosidad. Caminó hacia Ana, quien lo saludó con un abrazo caluroso. ¿Cómo te va, Javier?, preguntó ella, con una luz en sus ojos que iluminaba el ambiente. Me siento diferente, Ana. Hoy estoy buscando la última emoción que transformará mi vida, respondió él, sintiendo que sus palabras se impregnaban de la energía emocional que había cultivado. Ana sonrió y, tras una pausa significativa, dijo, la fe,
Es la emoción que mueve montañas. A veces, simplemente nos falta abrir el corazón a lo que Dios quiere hacernos experimentar. Sus palabras resonaron en Javier como un tambor que marcaba el compás de su propia búsqueda. En ese instante, sintió que la fe comenzaba a brotar en su interior, como un pupilo en sus primeros pasos. Recordó las enseñanzas de don Felipe sobre cómo la fe tenía el poder de transformar incluso las situaciones más desesperadas. Con un renovado sentido de propósito, se unió a la oración que estaba por comenzar. En ese silencio reverente, pudo sentir cómo cada palabra se unía a su espíritu. Javier cerró los ojos, bebiendo de esa atmósfera cargada de espiritualidad, sintiendo que su alma se elevaba. Al abrir los ojos, la luz entrante iluminaba el altar, creando un halo radiante que parecía enfatizar su anhelo por descubrir lo divino. De repente, a su derecha, escuchó un susurro suave que lo trajo de vuelta a la realidad. Era una anciana, con manos arrugadas y ojos sabios. Muchacho, le dijo, la fe es como una mariposa. Al principio, es una oruga que lucha por liberarse, y solo al arriesgarse a volar, encontrará su propósito. Las palabras de la anciana se quedaron grabadas en su corazón. ¿Cuántos de nosotros permanecemos atados a nuestros miedos, sin darnos cuenta de que la verdadera maravilla está en el vuelo? Su cabeza se llenó de imágenes de los pasos que había dado hasta ahora, y comprendió que cada emoción experimentada era un paso hacia esa libertad que anhelaba. Javier miró a su alrededor y vio a otros congregantes mostrando su fe en acción. Unos danzaban, otros levantaban las manos en adoración. Decidido, se unió a ellos, dejando que cada movimiento fuera una extensión de su corazón. La música se desbordaba de alegría, evocando alabanzas, y Javier sintió que el amor de Dios lo abrazaba. Cada minuto que pasaba, sentía que la fe se afirmaba en su interior, como un faro en la distancia que iluminaba el camino hacia la esperanza. Su corazón palpitaba con fuerza, y se dio cuenta de que no estaba solo en esta jornada. Mientras se movía al ritmo de la adoración, Javier cerró los ojos nuevamente. En ese momento, recibió una revelación poderosa: todo era posible para quien creía. Había un milagro esperando por él, un cambio que no solo transformaría su vida, sino que también podría iluminar el mundo de otros. Estaba a punto de abrir dos caminos llenos de posibilidades: seguir adelante con valentía y abrazar la fe que lo guiaba. La emoción del amor, la compasión, el perdón y ahora, la fe, eran los peldaños hacia un propósito mayor. Justo cuando sentía que todo caía en su lugar, un murmullo en la congregación atrajo su atención. Una mujer comenzó a llorar con fervor, y un silencio reverente cubrió la iglesia. Javier sintió que algo grande iba a suceder. ¿Era este el momento de su misterio divino? La intervención de Dios que tanto había esperado estaba a punto de manifestarse. Con el corazón en la mano y una fe ardiente, Javier miró al cielo y le pidió al Espíritu Santo que lo guiara hacia la revelación que cambiaría todo. La luna seguía brillando, y así, confiando en que un nuevo capítulo se estaba escribiendo, se preparó para el milagro que se avecinaba. La atmósfera en la iglesia se tornó densa con un aire de anticipación, como si los ángeles mismos estuvieran en la sala, esperando el momento preciso para intervenir. Javier, con su corazón latiendo desbocado, se sintió envuelto en una corriente de energía espiritual. La mujer que lloraba se había sumido en un clamor desgarrador, y sus lágrimas parecían brotar de una herida profunda, un dolor que resonaba en el fondo de muchos corazones allí presentes. Sin poder resistir, Javier se acercó, guiado por el impulso de servir. La mujer alzó la vista, sus ojos reflejaban desesperación y, al mismo tiempo, una chispa de esperanza. ¿Puedo ayudarte?, preguntó Javier, sintiendo que cada palabra provenía de un lugar sagrado. La mujer asintió levemente, incapaz de hablar. Con un gesto cálido, Javier tomó su mano, y en ese instante, sintió una conexión inmediata. Era como si los dos estuvieran envueltos en un abrazo celestial, donde el dolor de uno se unía a la fe del otro. Ana se acercó, admirando la escena. Con dulzura, se unió a ellos, formando un círculo de apoyo.
Ella miró a Javier y dijo en voz baja, la compasión es una de las emociones más poderosas que nos muestra Dios. Llévala en tu corazón. Aquí, en este instante, estás tocando la vida de alguien que lo necesita. Mientras las oraciones fluían de su boca, Javier se sintió como un canal de gracia. ¿Era esto lo que Ana quería decir? ¿Podía su fe y su amor ofrecer un alivio tangible? Cerró los ojos de nuevo, sintiendo como el Espíritu Santo lo guiaba. Y en esa conexión, en ese acto de entrega, todo su ser resonaba en armonía. Él era una mariposa, lista para volar. La mujer comenzó a sollozar, profunda y desesperadamente, y Javier entendió. Su dolor no era solo un peso, era una carga que pedía ser compartida. Se acordó de las palabras de don Felipe, la verdadera fe no se trata solo de lo que recibimos, sino de lo que damos. Con cada oración, cada palabra de aliento, sintió que su propia carga se aligeraba, el murmullo de la congregación aumentó, las voces se entrelazaron en un coro de alabanza que llenó el aire. Javier, sintiendo la comunión de las almas, dejó que su fe se desbordara. Sabía que algo especial estaba sucediendo, no solo en su corazón, sino en el de todos los presentes. La transformación era contagiosa, y cada uno estaba siendo tocado por el amor divino. Los rostros de aquellos que lo rodeaban brillaban, y él se dio cuenta de algo profundo. La fe se despierta en la entrega, en el compromiso de estar presente para los demás. Era una danza celestial, un intercambio de amor que lo unía a cada persona en la sala. De repente, un susurro resonó en su interior. Estás a punto de descubrir la primera emoción sobrenatural que te transformará. Javier, ahora emocionado, se preguntó cuál sería esa emoción que cambiaría su vida y la de los que le rodeaban. Mientras el coro seguía elevándose, una luz intensa iluminó el altar. Era como si las puertas del cielo se estuvieran abriendo, mostrando indicios de una revelación. ¿Qué milagro estaba por suceder? Javier sintió que estaba al borde de algo grandioso, y su corazón se llenó de anhelo. No podía contenerse por más tiempo. Era el momento de liberarse de sus dudas y descubrir cómo su vida podía cambiar en los próximos días. La incertidumbre brillaba, y su alma vibraba de expectativa. ¿Qué emociones sobrenaturales estaban preparadas para ser reveladas? Con una fe renovada, Javier se preparó para experimentar la vida en su versión más iluminadora. La aventura apenas comenzaba, y él estaba listo para dar el primer paso. El bullicio en la iglesia se transformó en un murmullo reverente. Todos los presentes sentían la tensión en el aire, y una anticipación mística se apoderaba de ellos. Javier, aún sosteniendo la mano temblorosa de la mujer, sintió que una fuerza invisible lo empujaba hacia adelante. No era solo el deseo de ayudar, sino un llamado profundo que lo instaba a abrir su corazón. ¿Sientes esa energía, esa luz que nos rodea?, preguntó Ana, observando la expresión de Javier. Sus ojos brillaban con un entendimiento profundo, como si supiera del gran regalo que estaba por recibir. Sí, es como si algo grande estuviera a punto de ocurrir, respondió él, sintiéndose cada vez más conectado a todo lo que le rodeaba. La mujer, entre lágrimas, comenzó a susurrar. Su dolor, que antes parecía un abismo sin fondo, ahora emitía ecos de esperanza. Javier cerró los ojos, concentrándose en el murmullo a su alrededor, y en ese momento, sintió como lo sobrenatural se filtraba en su ser. Una sensación de paz lo envolvió, como si las piezas de un rompecabezas divino comenzaran a encajar. Javier, susurró Ana, a veces el sufrimiento nos abre las puertas a las emociones más profundas de Dios. Cuando entregamos nuestro dolor, Él nos regala su luz. Las palabras de Ana resonaron en él, y mientras lo decía, un rayo de luz pareció atravesar el espacio. Javier pudo ver a las personas alrededor, cada una con sus propias luchas, pero también con una chispa de fe. Era un momento sagrado, una instantánea de la conexión humana y divina. Las lágrimas comenzaban a deslizarse por sus mejillas. No eran solo lágrimas de tristeza,
sino de una alegría profunda que brotaba del alma. La música comenzó a elevarse, y un canto de alabanza llenó la iglesia. Javier se dejó llevar, sintiendo que la música vibraba en cada rincón de su ser. Pensamientos de duda y temor se esfumaban, reemplazados por una chispa de entusiasmo. Era como si su alma comenzara a despertar de un letargo. Él estaba listo, dispuesto a abrazar lo que estaba por venir. En ese instante, oyó la voz de su interior, más clara que nunca. La primera emoción sobrenatural es la compasión. Esta es el puente del amor de Dios hacia el mundo. Sus ojos se abrieron de golpe, y comprendió que esa conexión con la mujer, su dolor compartido, era el principio de algo profundo y verdadero. Mientras esto ocurría, el aire se volvió más denso, casi palpable, y un susurro parecía fluir a través de la congregación, como una suave brisa que acariciaba la piel. Javier se dio cuenta de que no estaba solo en su experiencia. Cada uno de ellos estaba conectando con eso que los unía, su fe, su amor y su deseo de entregar. Comprendió que cada lágrima, cada sonrisa y cada palabra formaban parte de un gran plan divino. Las luces sobre el altar comenzaron a brillar con mayor intensidad, y una quietud sagrada descansó sobre todos. Javier sabía que algo cambiaba en él, que estaba empezando a abrazar no solo su propio viaje, sino también el viaje de aquellos a su alrededor. Mientras el canto se fortalecía, una segunda revelación se asomó en su mente, una emoción que florecía en su corazón. ¿Cuál sería la próxima emoción que transformaría su vida?, se preguntó, sintiendo una mezcla de ansiedad y expectativa. La presencia del Espíritu Santo estaba viva en la sala, y Javier sintió que estaba en medio de algo sobrenatural. La aventura apenas comenzaba, y su alma estaba lista para dejarse llevar. Las preguntas flotaban en el aire, llenas de misterio, y la promesa de la transformación iluminó su ser. ¿Qué otro regalo emocional tendría Dios para él? Mientras la congregación seguía unida en adoración, Javier tomó una profunda respiración, sintiendo que estaba a un paso de descubrir un nuevo horizonte de fe. La música seguía resonando en la iglesia, y cada nota parecía tocar el corazón de todos los presentes. Javier sentía esa conexión, esa sincronía que iba más allá de lo físico. Era como si las almas de cada persona en la sala se entrelazaran en una danza de luz. La mujer a su lado, quien había compartido su dolor, ahora parecía brillar con esperanza. Sus ojos, antes llenos de tristeza, reflejaban una paz que solo Dios podía ofrecer. Ana, observando esta transformación, sonrió y se acercó un poco más. Javier comenzó a decir, su voz un susurro sagrado: vamos a entregarle al Señor todo lo que llevamos dentro. Cada emoción, cada anhelo, cada miedo, este es el momento propicio. Era un momento sagrado, uno que parecía suspendido en el tiempo. Javier asintió con determinación. En ese instante, decidió dejar que todo fluyera, desde su tristeza hasta su expectación. Abrir su corazón significaba también ser vulnerable, pero la certeza de que Dios estaba presente le daba aliento. La congregación empezó a alzar las manos, creando un mural de entrega. Esa acción conjunta generó una energía palpable. La presencia del Espíritu Santo se hacía más evidente, envolviendo a todos en su fervor. Javier se sintió impulsado a unirse a ellos, a elevar su voz en una oración que nacía desde lo más profundo. Dios mío, clamó desde su interior, aquí estoy, listo para recibir lo que deseas darme. Quiero abrazar cada emoción que tienes reservada para mí. Guíame a través de este proceso. Mientras oraba, una sensación de calor comenzó a fluir a través de su ser. Era una mezcla de amor y perdón, envolviéndolo por completo. Su mente se llenó de imágenes de personas a quienes había amado y a quienes había fallado, y en ese momento entendió que la segunda emoción que estaba por revelarse era el perdón. El perdón es esa luz que ilumina los rincones más oscuros del alma, pensó. Me permite soltar el peso de la culpa, la rabia y la tristeza acumulada. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero esta vez eran lágrimas de liberación.
En medio de sus agradecimientos, sintió que el verdadero perdón no solo era hacia los demás, sino también hacia sí mismo. Cuánto tiempo había vivido atrapado en errores pasados, sintiéndose indigno de amor. Esa sensación se desvanecía en la atmósfera cargada de paz. Ana, al ver su reacción, se acercó más. «Estás experimentando la sanación, ¿verdad?», preguntó con ternura. «El perdón es una llave poderosa. Abre puertas que creíamos cerradas para siempre». Javier asintió, aún sintiendo el borboteo de emociones que lo invadían. Las luces del altar seguían brillando intensamente, y el canto de alabanza resonaba como un eco en su corazón. Era un vórtice de amor divino, y él estaba en el centro. En su mente fluyeron imágenes de nuevos comienzos y relaciones restauradas. «Ahora entiendo», murmuró. «El perdón nos libera para amar de nuevo. Para entregarnos sin reservas». Creyó que el momento era perfecto para compartir. «Señor, deseo ser un canal de tu perdón para los demás. Déjame ser un instrumento de tu paz». La alegría comenzó a llenar su ser. Era como si 1000 pesos se hubieran levantado de sus hombros. En este ambiente de adoración, Javier supo que estaba en el camino correcto. La revelación que había estado esperando estaba a punto de florecer, pero, justo cuando la música alcanzó un clímax, una voz resonó dentro de él, más fuerte que antes. «La siguiente emoción es aún más profunda. La pregunta es, ¿estás listo para recibirla?». Javier se detuvo, se sintió invadido por un nuevo aire de expectativa. ¿Qué sería esta tercera emoción que cambiaría su vida? La atmósfera en la iglesia parecía cambiar de nuevo, como si el cielo se preparara para abrirse y revelar algo aún más grande. La promesa de esta nueva revelación se posó en su corazón y ya no podía esperar. La música se suavizó mientras el silencio se apoderaba de la iglesia. Era un silencio lleno de expectativa, como si cada uno de los presentes contara los latidos de su corazón. Javier miró a su alrededor y vio rostros sorprendidos, algunos con lágrimas que brillaban como estrellas bajo la luz tenue del altar. Era evidente que la atmósfera estaba cargada de una presencia que iba más allá de ellos mismos. Ana tomó su mano, su agarre firme y a la vez reconfortante. «Confía en el proceso», le dijo con suavidad. «La próxima emoción que recibirás ha estado esperándote, esperando este momento para ser abrazada». Javier cerró los ojos y respiró profundamente. En ese instante, recordó esos momentos de su vida cuando la tristeza había parecido un océano sin fin. Pero ahora, todo era diferente, el perdón ya lo había preparado para lo que venía. Y aunque la incertidumbre lo invadía, había un rayo de luz guiando su camino. La voz interna, que le había hablado tan claramente, resonó de nuevo: «La emoción que te falta es la esperanza. ¿Estás listo para abrazarla?». Las palabras que le había confiado en su corazón eran como el eco de una campana. Con cada latido, sentía más fuerte esa llamada, una invitación a abrirse a un futuro pleno de posibilidades y amor. «Vamos», exclamó Ana, abriendo los brazos como si quisiera abrazar al mundo entero. La esperanza es un regalo que solo Dios puede dar. Recibámosla juntos. Javier sintió una oleada de energía recorrer su ser. Era como si un torrente de luz estuviera fluyendo a través de él, llenándolo de una presencia cálida y reconfortante. Las lágrimas volverían a brotar, pero esta vez eran lágrimas de alegría, un reconocimiento profundo de que había algo más allá de su dolor, algo que podía iluminar los días oscuros. «Señor», clamó, «estoy listo para recibir esta esperanza. Muéstrame cómo confiar en tu plan, incluso cuando las circunstancias parezcan difíciles». La congregación comenzó a alzar sus voces en una melodía que resonaba con el anhelo de renovación. Las manos que habían estado elevadas hasta el cielo ahora se encontraban unidas en un abrazo colectivo. Javier miró a quienes le rodeaban, sintiendo la unidad entre ellos, y comprendió que no estaba solo en su anhelo de esperanza, todos la necesitaban. Javier, sintiendo su alma vibrar con cada nota de esa alabanza, pudo visualizar un futuro lleno de fe, amor y reconciliación.
Imágenes de situaciones complicadas siendo transformadas por la luz de la esperanza se formaban en su mente. La libertad de dejar atrás las cadenas del pasado se hacía más clara, su vida era un lienzo en blanco, listo para ser pintado con colores vibrantes de amor divino. Sin embargo, mientras la música iba creciendo, una nueva inquietud se establece en su corazón. Dios, ¿qué sigue?, se preguntó. ¿Acaso había una cuarta emoción que aguardaba en las sombras? La congregación continuó cantando con fervor, pero en el interior de Javier había un vacío que anhelaba ser llenado. Era un misterio que lo llamaba. La expectativa lo envolvía como una nube, y una voz suave parecía susurrarle: el camino hacia la fe requiere de valentía. ¿Estás listo para la revelación final? El sudor frío recorrió su frente, pero en su corazón rugía un fuego de determinación. La transformación había comenzado, pero lo más intrigante estaba por llegar. ¿Qué más tenía Dios reservado para él? Así, mientras las notas se desvanecían lentamente, Javier se preparó, no solo para recibir la revelación, sino para permitir que su vida fuera un instrumento de esa transformación. La cuarta emoción lo llamaba, y él ya no podía esperar a descubrir qué significaría. La música suavemente se fue apagando y un nuevo silencio se asentó sobre la congregación, un silencio reflexivo, como si en cada corazón latiera un eco de preguntas y anhelos. Javier sintió cómo la vibración de aquel momento se grababa en su ser. Era momento de dar un paso, de avanzar hacia lo desconocido que tanto le intrigaba. Ana, a su lado, sonrió con complicidad. Aquello que te espera no es solo revelación, es liberación. Sus ojos brillaban con un fervor que solo se encuentra en quienes han vivido lo profundo del amor divino. Javier, con el alma inquieta, miró hacia el altar. La luz que bañaba el espacio parecía dar vida a cada rincón, tocando suavemente a quienes allí se encontraban. Se preguntaba por esa emoción que aguardaba, como una joya preciosa escondida, lista para brillar. Fue en ese instante que la voz interior resonó una vez más, firme y clara: la lección final es el amor. Es el anhelo que te mueve hacia adelante. Sintió como si un manto cálido lo envolviera, y las palabras de su corazón convirtieron la tensión en paz. Había sentido amor en su vida antes, el amor de amigos, de familia, pero ahora, la posibilidad de experimentar un amor que superaba cualquier comprensión humana lo llenó de emoción. ¿Cómo puedo vivir ese amor, Señor? La pregunta brotó desde lo más profundo de su ser. La respuesta llegó suave, como una brisa en la tarde. Amando a otros como me amas a ti mismo. Cada encuentro, cada gesto, cada mirada, es una oportunidad para manifestar mi amor. Javier sintió que su pecho se expandía. Recordó momentos en los que se había alejado del amor, encerrándose en su propio dolor. Pero ahora, entendía que cada emoción, cada experiencia, ya no eran solo suyas. Eran parte de un viaje comunitario hacia el propósito divino. Él miró a su alrededor nuevamente, esta vez dándose cuenta de que cada persona que lo rodeaba estaba atravesando su propio proceso de transformación. Aquellos rostros iluminados, llenos de esperanza y fe, eran reflejos de la luz de Cristo. Decidido, sabiendo que este era su momento, levantó su voz en adoración, uniéndose a la congregación en un canto que parecía romper las barreras de lo individual. Te alabamos, Señor, gritó, sintiendo la conexión con cada hermano, cada hermana. Las armonías se entrelazaban, creando un tapiz sonoro que se elevaba hacia el cielo. Las lágrimas de Javier, ahora, eran lágrimas de amor. Comprendía que el amor también podía sanar, podía reconciliar, podía unir lo que parecía irreconciliable. La lección que le esperaba era más profunda de lo que jamás había imaginado. Mientras el canto iba creciendo, una introspección lo invadía. La cuarta emoción no solo se trataba de recibir, se trataba de dar. La misión se volvía clara: vivir el amor que había sido recibido. En ese momento de iluminación, el deseo de compartir ese amor lo llenó hasta expandir su corazón. Sin embargo, a medida que las notas finales sonaban, un nuevo susurro se coló en su mente. ¿Estás listo para emprender el viaje de compartir ese amor?
¿Te atreverás a salir de tu zona de confort para transformar vidas a tu alrededor? El reto lo aterrorizaba y emocionaba a la vez. En la pausa posterior al canto, el silencio volvía, pero esta vez era un silencio de posibilidad. Javier sintió como si todo a su alrededor se tornara ligero y profundo. La transformación había comenzado, el amor estaba siendo sembrado, y con él surgía la pregunta colosal: ¿qué caminos inexplorados le esperaba desde esa noche mágica? La entrega del amor prometía más sorpresas y descubrimientos divinos, y así, con el corazón palpitante de esperanza y amor, se preparó. Estaba listo para descubrir el nuevo capítulo que Dios había tejido en su vida. La luna llena continuaba brillando sobre San Miguel, como un faro de esperanza y transformación. Javier, con su corazón renovado, había descubierto las 4 emociones sobrenaturales que Dios había colocado en su camino: compasión, perdón, esperanza y amor. Sensaciones que, como las luces del alba, iluminaban su ser y lo llevaban a un propósito mayor. El día siguiente fue un regalo. Javier se despertó sintiendo una energía divina que le impulsaba a actuar. Se preparó para salir, sabiendo que su viaje no solo se trataba de él, se trataba de retribuir el amor que había recibido. La comunidad lo estaba esperando. Se sintió ligero como pluma, sanado y dispuesto a compartir la gloria del Señor. Al llegar a la plaza, se preocupó por buscar a aquellos a quienes podía servir. Miró a su alrededor y vio rostros que una vez había conocido, pero que ahora brillaban con una luz renovada. Tomando valor, se acerca a varios de ellos. Un vecino anciano lloraba la pérdida de su esposa, una madre luchaba por alimentar a sus hijos, unos jóvenes parecían perdidos en sus aspiraciones. En cada historia, Javier veía una oportunidad para ser un canal del amor que tanto agradecía. Con sus manos temblorosas, se sentó junto al anciano. Habló con él, compartiendo recuerdos y ofreciendo un abrazo sincero. Comenzó a orar con fervor, sintiendo que la compasión brotaba desde lo más profundo de su ser. Para su sorpresa, el anciano sonrió, sorprendido por la entrega de aquel joven que había sido un alma perdida. La conexión era real, su amor había llegado al corazón de aquel hombre. Luego, se dirigió a la madre. La animó con palabras de esperanza, ofreciéndole no solo su escucha, sino también su apoyo. A través de su historia, vio cómo el perdón podía traer sanidad a las rencillas familiares. Con cada oración elevando, notó cómo las lágrimas de la mujer se transformaron en sonrisas. Se dio cuenta del poder que residía en compartir el amor de Dios. Así transcurrió el día, entre risas y oraciones compartidas. Javier se sintió vivo, vuelto a nacer. Cada pequeño acto, cada palabra de aliento, era un paso hacia la manifestación del reino de Dios en la tierra. La esperanza se extendía por San Miguel, y Javier estaba en el centro de esta danza vibrante. Cuando el sol comenzó a ocultarse detrás de las montañas, se reunió en la iglesia, donde la congregación lo esperaba. Se sintió como parte de algo mucho más grande, un ejército de fe listo para conquistar el mundo espiritual. Mientras el coro llenaba el aire con alabanzas, Javier recordó cómo Dios había cambiado su vida en tan solo un corto periodo. Su transformación era un testimonio palpante de la grandeza divina. Se unió a la oración colectiva. Los corazones latían al unísono, y las voces se elevaron hasta el cielo. Javier, sintiendo el fuego del Espíritu Santo profundizar su alma, levantó sus manos y gritó: «Gracias, Señor». Aquella gratitud tenía un eco profundo, resonando contigo, como un abrazo que abarca cada rincón de su vida. Más tarde, mientras la congregación se dispersaba, Javier se acercó a don Felipe. Sus ojos chispeaban con la sabiduría de un pastor y con el amor de un padre. ¿Sabes, joven? La fe no se mide solo en los milagros que recibimos, sino en los que también entregamos a los demás. Con esas palabras, comprendió que su viaje apenas comenzaba. Los 4 regalos que había recibido no eran solo para él, sino que debían ser compartidos, sembrados en los corazones ajenos. Javier se convirtió en un líder dentro de su comunidad,
guiando a otros a experimentar las mismas emociones que lo habían liberado. Ahora en una nueva luz de propósito, los días se volvieron meses, y Javier continuó siendo un faro de fe en San Miguel. Sin embargo, nunca olvidará la noche en la que, bajo la luna llena, comenzó su metamorfosis. La transformación que prometía la luz de Dios iluminó la oscuridad de sus días, y el amor que emana de su corazón nunca volverá a tener límites. Así, con el alma rebosante de gratitud, Javier se dispuso a seguir el llamado divino, comprometido a ser un testigo de la transformación que solo el amor de Dios puede traer, y tú, amigo, también puedes vivir esta transformación. Si has sentido este llamado en tu corazón, si estas emociones han resonado en tu ser, no esperes ni un segundo más. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas de fe. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas vivan este regalo. Comenta tus reacciones y testimonios sobre el final, y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación. Este es el momento de mostrar tu apoyo en la obra de Dios. La transformación comienza contigo. Dios te bendiga.